capítulo 2, versículos 6 y 7. En esta mañana vamos a continuar con el mensaje que iniciamos el domingo pasado por la noche, basado en este mismo texto, el llamado a andar enfocado en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice allí la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, en esta mañana, porque usted nos ha dejado su palabra, en la cual día tras día nosotros podemos meditar y la cual sirve de luz para nuestros caminos. Rogamos, Señor, que en esta mañana nuestra atención pueda estar totalmente puesta en su palabra. Que su Santo Espíritu, Señor, nos ayude a comprender el mensaje que usted tiene para nosotros en el día de hoy. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. ¿Quiénes de ustedes conocen el nombre del misionero que el Señor utilizó para plantar esta iglesia? ¿Cómo? Pablo Holles. Cariñosamente el hermano Pablo. Y este siervo del Señor lleva precisamente el mismo nombre del autor de esta carta que nosotros hemos leído en la mañana de hoy, o por lo menos los versículos que hemos leído. De una manera u otra, el Señor utilizó al apóstol Pablo para que por medio de su ministerio esta iglesia en Colosas pudiera crecer, pudiera ser edificada. Y qué bueno sería si nosotros, aquí en la Iglesia Bautista Cristiana, antiguamente Iglesia de la 27, ahora en Los Restauradores, pudiésemos recibir una carta de parte del hermano Pablo, igual que la que los colosenses están recibiendo del apóstol Pablo. No sé si ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros leímos del capítulo 1, y quiero que una vez más podamos apreciar estos versículos. Capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Y qué bueno sería si nosotros pudiésemos recibir una carta así de parte del hermano Pablo, que en la gracia de Dios el Señor todavía lo está utilizando en Michigan. Pero miren cómo dice esta carta. Capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, ¿qué dice allí el apóstol Pablo? Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no da una acción de gracias al Señor así como en sentido general o como por cortesía, sino que hay razones específicas por las que el apóstol Pablo da gracias al Señor por estos hermanos. Y lo encontramos aquí en el versículo 4 y 5. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, habiendo oído del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta era una iglesia que permanecía firme en el Señor, una iglesia que estaba creciendo, una iglesia donde habían verdaderos discípulos de Cristo que mostraban amor los unos para con los otros. Una iglesia que tenía su vista puesta en las cosas eternas. Y sin embargo, es a esta iglesia que el apóstol Pablo, una iglesia que el apóstol Pablo tenía en tan alta estima, es a esa iglesia que el apóstol Pablo le advierte en contra de los engaños de la sabiduría y la filosofía de este mundo que arrastran a los hombres a la perdición.
Y la exhortación que el apóstol Pablo da en el capítulo 2, versículos 6 y 7, la exhortación que el apóstol Pablo da para que los colosenses, esta iglesia que tenía tanta vida, esta iglesia por la cual él daba gracias a Dios, esta iglesia que tenía una fe evidente, él le dice, miren, para que ustedes puedan cuidarse de estos engaños, el apóstol les llama a ellos a andar enfocados en Cristo. Y decíamos el domingo pasado y repetimos en esta mañana, que hoy día tú y yo necesitamos esta misma exhortación, ya que el mundo sigue buscando la manera de atraernos a sus caminos y llevarnos a la perdición, llevarnos a la condenación. Y puesto que esto es una realidad para nosotros, puesto que el mundo buscará atraerte a sus caminos, tú debes andar enfocado en Cristo. La exhortación que el apóstol Pablo da a los colosenses es la misma exhortación que nosotros hoy día necesitamos. Tú y yo, día tras día, en nuestra casa, en el carro, en nuestros negocios, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, día a día corremos el peligro de exponernos a esta sabiduría y filosofías de este mundo que buscan desviarnos del Señor. Y es por eso que es por eso que yo debemos andar enfocados en Cristo. La semana pasada vimos qué significa andar en Cristo. Vimos que cuando el apóstol Pablo le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, lo que ustedes han visto, la experiencia que ustedes han tenido en todo este proceso de ser siervos del Señor, de ser hijos del Señor, de ser parte de la iglesia, andad en Él. ¿Y qué era eso? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba destacando en esta iglesia? Vimos tres cosas: la fe en Cristo, el amor por los santos y una esperanza de gloria. En este libro, estas son las características que aquellas personas que andan enfocados en Cristo tienen. Sin embargo, en la mañana de hoy, yo quiero que nosotros nos concentremos y yo quiero mostrarles por medio de la escritura de este pasaje cómo el Señor no solamente espera que podamos desarrollar nuestra fe en Cristo, podamos manifestar amor para con los demás, podamos tener esa esperanza de gloria, sino cómo yo entonces, de acuerdo a este pasaje, puedo andar de esa manera enfocado en Cristo. Y es lo que encontramos entonces en el versículo 7. En el versículo 7, nosotros tenemos allí tres imágenes o tres ilustraciones que el apóstol Pablo nos da que nos van a ayudar a nosotros en nuestro día tras día, en nuestro diario vivir, a andar enfocados en Cristo. Hay una ilustración botánica, hay una ilustración de la construcción y hay una ilustración del comercio. Así que vamos a ver la primera imagen o la primera ilustración. Esta es una ilustración botánica. Y el principio que quiero que veamos de la palabra de Dios es que si tú deseas andar enfocado en Cristo, debes estar arraigado en Él. Si tú deseas día tras día mantenerte enfocado en Cristo, no distraerte por los engaños de este mundo, tú tienes que estar arraigado en Cristo. Note una vez más conmigo el versículo 7. El versículo 6 dice, el Señor le exhorta, anden en Él, anden en Cristo, anden enfocados en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lograr esto? Número 1, arraigados. Número 2, sobreedificados en Él. Número 3, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La primera ilustración entonces es esta ilustración botánica de que tenemos que tener una raíz, que tenemos que estar arraigados en Cristo. Uno de los diccionarios bíblicos hace referencia de que estar arraigado en Cristo está haciendo un énfasis o se está enfocando en la fuente de la fortaleza de esa vida, en la fuente de la fortaleza de un árbol. Como un árbol
vive, cómo un árbol se sustenta. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, que es el pasaje que tenemos, y también en Efesios capítulo 3, versículo 17, que es un pasaje paralelo a este, nosotros vemos que los creyentes encuentran en Cristo la tierra que le da vida. Los creyentes encontramos en Cristo ese fundamento, esa tierra fértil que día tras día nos va a nosotros a sustentar. No sé cuántos de ustedes han ido recientemente al botánico, pero ¿qué hay en el botánico? Muchas matas, muchos árboles, hay muchas flores, distintas flores. Y cuando uno llega al botánico, uno sabe, o espera por lo menos, que hay un grupo de personas que está enfocada, que la han contratado para cuidar esos árboles, para cuidar esas flores. Algunas hermanas aquí tienen flores, tienen jardines en sus casas muy bonitos y hermanos también que se dedican a esto. Y ustedes saben que si usted quiere que ese árbol crezca y se mantenga, si usted quiere que esta flor salga bonita, huela bien, tenga un buen color, pues tiene que tener una buena raíz. Pero volviendo otra vez al botánico, cuando usted llega allí al botánico, encuentra distintas secciones. Y si usted se monta en el trencito, usted va a escuchar a la persona explicándole que estos árboles son de este lugar, este otro árbol es de otro lugar. Pero mi lugar favorito del botánico cuando yo voy, ¿cuál es? El de la mayoría de nosotros, el jardín japonés. Y usted llega allí de manera especial, este lugar está como más cuidado y usted ve estos árboles bien bonitos, árboles frondosos. Y una vez más, cuando nosotros pensamos en árboles que han crecido, en estos árboles que tal vez en nuestro país no los tenemos, pero que en Estados Unidos, de manera particular en Los Ángeles, creo que en San Francisco, hay unos árboles que son inmensos, que tienen un grosor, que tienen una medida inmensa, que son sorprendentes. Uno dice, óyeme, pero ¿cómo es que estos árboles han crecido tanto y han permanecido tanto? Usted puede estar seguro que esa anchura, que esa altura, asimismo corresponde a que tienen una tremenda raíz. La Escritura nos presenta a nosotros, si van conmigo a Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 7, vemos cómo el Señor, o más bien acerca del Señor Jesucristo, se utiliza esta analogía de que Él es la raíz. Romanos capítulo 15, versículo 7, dice allí, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Miren todo lo que Cristo da, todo lo que Cristo provee a gentiles, a israelitas, todas estas promesas, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, la misericordia que recibimos de Cristo, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, versículo 11. Y aquí está citando, tanto en el versículo 11 como en el versículo 12, el profeta Isaías. Dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. La idea es que esta raíz, que como vemos tanto en el versículo 9, en el versículo 10, en el versículo 11, es lo que mueve al pueblo de Dios a alegrarse, a gozarse en el Señor, a disfrutar de las promesas, de la misericordia de Dios para con su pueblo. Y una vez más, lo que lleva al pueblo de Dios a estar alegre, a estar gozoso, es precisamente Cristo Jesús como la raíz. Y por eso dice una vez más el versículo 12, estará la raíz de Isaí. Ese es un título para referirse al Señor Jesucristo. Y el que se levantará a regir los gentiles
esperarán en Él. La idea es que aquí el apóstol Pablo, hablando de cómo el evangelio no es exclusivo para el pueblo de Israel, sino que también llega a los gentiles, llega a todos nosotros, el sustento de vida eterna que nosotros podemos tener, la esperanza de gozo, de alegría por la salvación, por la vida eterna que nosotros podemos tener, se debe a que esperamos en Cristo, a que esperamos en esta raíz del pueblo de Dios. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuál es la fuente de tu vida? ¿Cuál es la fuente de tu vida? ¿Qué es lo que a ti día tras día te da vigor, te da sustento? ¿Cuál es la fuente de tu alegría, de tu gozo? ¿Cuál es la fuente de tu vida que te hace ver como si fuera una flor, verdad? Que tiene un color hermoso, que tiene una apariencia bella, que huele tan bien. ¿Qué es lo que permite que tu vida se asemeje a uno de estos árboles fuertes, robustos? La palabra de Dios nos dice que si nosotros vamos a permanecer fuertes, que si nosotros vamos a ser robustos, que si nosotros vamos a ser llenos de alegría, llenos de vida, lo que necesitamos es arraigarnos en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra vida, Él es nuestro sustento. Cristo debe ser la fuente de tu vida en todo momento. Sin embargo, en esta mañana yo te animo a que tú consideres en este momento qué es lo que a ti te trae gozo, qué es lo que a ti te trae alegría. Es poder acabar con el colegio, es poder terminar las clases de la universidad, es simplemente tú poder durar 10, 12 horas en la cama durmiendo, es poder cerrar un negocio, es poder tú ver toda la televisión que tú quieras, es tú poder hacer lo que, tener la libertad de hacer lo que tú quieras. Si nosotros cambiamos nuestro sustento, nuestra fuente de vida, en cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, siempre vamos a encontrar que esa fuente se va a agotar. No es que no nos dé alegría, no es que no nos dé fuerza por un tiempo. Y es por eso que el Señor nos está diciendo, mira, si tú quieres permanecer firme, si tú quieres estar enfocado en el Señor Jesucristo, si tú quieres cuidarte de que los engaños y las filosofías y sabiduría de este mundo no te arrastren, tú debes estar enfocado en Cristo, arraigándote en Él, haciendo que Cristo sea el sustento de tu vida. Pero en segundo lugar, nosotros vemos que el versículo 7, volviendo a Colosenses capítulo 2, nos presenta otra ilustración. No solo una ilustración botánica, sino una ilustración de la construcción. Una ilustración de la construcción. Y en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros podemos apreciar cómo el Señor utiliza la construcción, utiliza las casas, los edificios, y el edificar una casa, un edificio, muchas veces para referirse a el desarrollo de nuestra vida. Y el principio que podemos aprender de esta ilustración de la construcción es que si deseas andar enfocado en Cristo, debes ser edificado sobre Él. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento sobre el cual mi vida será edificada. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es la roca que te da ese sentido de seguridad, ese sentido de fortaleza? Nosotros en estos últimos días hemos estado pendientes de Dani. Y Dani no refiriéndonos a la persona que trabaja con nosotros aquí en el colegio, sino Dani, la tormenta, ciclón, depresión tropical que ha ido variando en estos últimos días. Y nosotros que vivimos en una isla conocemos los estragos que puede causar una tormenta o un ciclón. Y por esto es que a nosotros no nos gusta vivir en una casita de madera.
Y nos preocupa tal vez aquellas personas que viven en casitas de madera y sin, porque sus casas no están edificadas sobre un buen fundamento. No tienen una roca firme que los proteja ante todos los embates de los vientos y las tormentas. En una ocasión, el Señor Jesucristo enseñaba a la multitud sobre la importancia de tener el fundamento adecuado sobre el cual edificar su vida. Esta enseñanza se encuentra en Mateo capítulo 7, también hay un pasaje paralelo en el libro de Lucas capítulo 6. Pero dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es interesante que esa enseñanza del Señor Jesucristo, Él la hace justo después de que le dice a esa misma multitud, miren, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y va más allá y el Señor Jesucristo le dice, miren, muchos dirán, Señor, pero en tu nombre nosotros profetizamos, Señor, en tu nombre nosotros sacamos demonios, echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Sin embargo, ¿qué le responde el Señor Jesucristo? Apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué advertencia nos trae esto a nosotros? Que inmediatamente después de que el Señor le dice estas palabras a un grupo de personas que obviamente eran religiosas, que eran aparentemente espirituales, que tenían algún tipo de relación con el Señor Jesucristo, porque dicen que habían hecho todas estas cosas en su nombre, el Señor le está diciendo, miren, si ustedes no me han puesto a mí como su fundamento, como su roca, su vida se va a desplomar. Igual que una casa que está construida sobre la arena. Hermanos, es triste, es sorprendente y esto debe a nosotros también llamarnos la atención porque así como habían personas religiosas en el tiempo del Señor Jesucristo que aparentemente andaban con Él y hacían la obra del Señor Jesucristo, asimismo, entre nosotros pueden haber personas religiosas que piensan que están haciendo la obra del Señor Jesucristo, pero su fundamento no es Cristo, sino que ¿en qué estaban confiando ellos para poder entrar al reino de los cielos? Mira todo lo que yo hice en tu nombre. Y nuestra tendencia, mis hermanos y amigos, es que nosotros queremos descansar o queremos fundamentar nuestra esperanza de vida eterna, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en el Señor. Queremos descansar en lo que yo puedo hacer. Y hermano y amigo, la palabra de Dios nos está advirtiendo aquí, tanto en este pasaje de Mateo como en Colosenses capítulo 2, versículo 7, que el único fundamento apropiado sobre el cual yo puedo edificar para asegurarme de que efectivamente yo pueda crecer, yo pueda permanecer firme, el único fundamento es Cristo. No mis buenas obras, no que yo voy a una iglesia, no que yo soy una persona buena, no, el único fundamento adecuado es Cristo. Y es por esto, mis hermanos, que si nosotros queremos cuidarnos de los engaños de la filosofía de este mundo, nosotros tenemos que estar enfocados en Cristo. ¿Cómo yo me enfoco en Cristo? Cuando mi fundamento, mi confianza es el mismo Señor Jesucristo.
Pero es interesante que el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, ya no solamente hablando de la salvación y de la esperanza de vida eterna, sino hablándole a creyentes con respecto precisamente a este mismo tema de cómo sobreedificamos, de cómo nosotros como creyentes seguimos creciendo. Mire lo que dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno de nosotros, mire, esté atento cómo sobreedifica. Y aclara aquí lo que hemos dicho ya. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y el punto, una vez más, mis hermanos, no es solamente que necesitamos a Cristo como el fundamento de nuestras vidas para poder tener esa esperanza de vida eterna y tener esa convicción de que realmente yo soy salvo, yo entraré en el reino de los cielos, sino que si yo espero que mi vida cristiana cuente para algo, yo tengo que asegurarme que todo lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo para exaltar el fundamento de Yadín o exaltar el fundamento de María o de José, sino que el fundamento que me va a ayudar a mí a que cualquier cosa que yo haga para el Señor tenga verdadero valor es el Señor Jesucristo. Y una vez más, es increíble nuestra tendencia, aún haciendo cosas para el Señor, como muchas veces nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos dejamos arrastrar para que las cosas que yo hago, las enseñanzas que yo doy, el ministerio que yo estoy llevando, el foco de ese ministerio sea yo. Y yo esté tratando de levantarme a mí mismo, de exaltarme a mí mismo. Pero si yo me voy a cuidar de no dejar, de que yo no sea arrastrado por ese deseo, por ese impulso de la fama que todos nosotros tenemos, yo tengo que reconocer que mi fundamento, que lo que me permite a mí hacer algo de valor, que pueda crecer, que pueda ser edificado, es el Señor Jesucristo. Y cuando yo tengo eso claro en mi vida, eso me va a aterrizar a mí. De forma tal que sea lo que sea lo que sea que yo esté haciendo, yo sé que esto no es para edificar el edificio de Yadín, sino que esto es edificando sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Vemos una tercera ilustración, la ilustración del comercio. ¿Cómo nosotros podemos evitar, cómo nosotros podemos cuidarnos de no ser arrastrados por los engaños de este mundo? Cuando yo ando enfocado en Cristo. Y yo ando enfocado en Cristo cuando Cristo es el que está confirmando mi vida. Si yo deseo andar enfocado en Cristo, debo estar confirmado por Dios mismo. De acuerdo a lo que vemos aquí en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La tercera ilustración, esta palabra confirmados, es una palabra que se utilizaba en el mundo comercial, en el mundo de los negocios, y que podía referirse a una nota que funcionaba como garantía o podía referirse a una persona que servía como garante de la transacción que se estaba llevando a cabo. Y esto, mis hermanos, es sumamente importante, porque esto habla de ese sentido de seguridad que nosotros tenemos
en Cristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que usted tenga un año como creyente o puede ser que usted tenga 10, 20, 30 años como creyente. Si yo estoy seguro que en algún momento u otro en su vida como creyente, en su andar como creyente, por una u otra situación, usted ha dudado de que, óyeme, ¿y será verdad que yo voy a entrar al cielo? ¿Y será verdad que yo veré al Señor cara a cara? ¿Será verdad que yo voy a poder, que yo voy a poder disfrutar de esta salvación? El Señor nos advierte en las Escrituras muchos pasajes que hablan acerca de la incredulidad. Y Satanás utiliza esos ataques de manera especial para desanimarnos a nosotros, para apartarnos definitivamente de los caminos del Señor. Porque, óyeme, si yo no puedo tener esta seguridad, si yo voy a estar viviendo en esta incertidumbre, mejor déjame yo dejar esto de una vez. Y nos desesperamos y nos sentimos mal. Y así somos arrastrados por la influencia de este mundo. Pero el Señor nos ha dejado su palabra para que eso no ocurra. Y para que eso no ocurra, yo debo andar puesto mis ojos en Jesús. Y para yo poner mis ojos en Jesús, yo tengo que ver a Jesús como esa confirmación, la obra del Señor Jesucristo, como la confirmación, como la seguridad que yo necesito para poder seguir desarrollando mi vida como creyente. Oiga estos pasajes. 2 Timoteo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué dice aquí? No conforme a nuestras obras. Mi seguridad, mi salvación no depende de mí, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Por lo cual, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé, porque yo estoy convencido en quién he creído, porque yo estoy seguro de que esa persona en que yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa palabra depósito, una vez más, nos lleva a considerar esta ilustración del mundo de los negocios. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que él está diciéndonos a nosotros que al igual que él, tú y yo podemos tener la confirmación en Dios, la seguridad en Dios, en su gracia, en su obra por medio de su Hijo Jesucristo, de que lo que Él me prometió es seguro. Mire este otro pasaje, Colosenses 2, capítulo 14, el mismo capítulo que estamos leyendo. Dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pero de manera muy clara, mire lo que dice el versículo 14, anulando, quitando, borrando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que provoca incertidumbre? ¿Qué es lo que provoca temor en nuestra vida? Bueno, si usted es como yo, precisamente cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy luchando tal vez con alguna tentación, que continuamente estoy luchando con esa tentación, ahí puede venir Satanás, ahí puede venir mi carne débil y decirme, pero mira, deja esto. Pero ¿qué debo hacer yo de acuerdo a la palabra de Dios? Yo decir, no, yo puedo decirle que no al pecado, yo le voy a decir que no. Ahora sí es verdad que yo voy a dejar de pecar. El Señor me está instruyendo a mí a que confíe en mi fuerza de voluntad.
No, el Señor lo que me está diciendo a mí es que mira la obra perfecta de Cristo. Confía en lo que ya Cristo hizo, que dice el versículo 13, perdonando todos los pecados. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso es, mis hermanos, que cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, lo que estamos viendo, lo que estamos considerando es su sacrificio perfecto. Y es en su sacrificio perfecto que tú y yo podemos tener confirmación de que efectivamente yo voy para el cielo. No en mi fuerza de voluntad, no en cuanto yo me empeñe. Y hermanos, siempre me gusta hacer la aclaración, yo no con esto no estoy diciendo de que no importa, sigue pecando, no le des mente a tu pecado, no. Porque esa misma gracia que nos salva a nosotros, la palabra de Dios también es muy clara, esa misma gracia nos transforma. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros va a hacer que nos contristemos cuando estemos pecando. O sea que yo no me voy a sentir cómodo con el pecado, pero el punto es que aunque yo esté en medio de esta lucha, en medio de esta batalla, que no me desanime, pon tus ojos en Cristo, eso es seguro. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 nos dice, mira, esto es seguro, yo sé a quién he creído, yo estoy convencido de que si el Señor me prometió la salvación, Él la va a dar. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de Cristo es perfecto y nos limpia, nos perdona de todos los pecados. Cuando una persona te entrega un cheque a ti para pagarte algún servicio que tú has hecho, tú lo tomas y estás confiando de que efectivamente ahí ese cheque representa dinero que tú vas a depositar y va a estar en tu cuenta. Pero yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento u otro que usted ha tomado un cheque de una persona y como dice, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y usted va al banco y hace su fila y usted ve que los cajeros están revisando todos los cheques y ve que a uno lo llama y le dice, mire, siéntese allí y espere que lo llamemos. Y usted se pone nervioso porque, óyeme, ¿y si me pasa lo mismo a mí con mi cheque? Y le toca su turno y usted saca el cheque, saca su cédula, lo presenta allí y está con un nerviosismo porque no sabe si efectivamente ese cheque tiene fondos. Pero ¿qué hace el cajero? El cajero toma el cheque, revisa la fecha, revisa el monto, revisa que la firma que está ahí coincida con lo que ve en la pantalla. Y cuando por fin ha confirmado todo, qué bien uno se siente porque estaba ahí el dinero. Y hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, mi amigo, si usted está aquí en esta noche y cree en esta mañana, y usted cree en Dios, usted cree en la palabra de Dios, usted le cree a Dios, el Señor lo que nos está diciendo a nosotros es que si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en su sacrificio perfecto, esa salvación está confirmada. No porque yo viva una vida perfecta, no porque yo viva una vida libre de tentaciones, no es porque yo me voy a estar viendo a mí, no. El Señor lo que me está llamando es a que ponga mis ojos en Cristo. Porque en Cristo es que mi salvación, es que tu salvación va a estar confirmada. Nuestra tendencia, por lo general, es ponernos a evaluar qué tan bueno yo soy, qué tantas cosas buenas he hecho. Y como decíamos con la segunda ilustración, cuando yo tengo mis obras como el sustento, como el fundamento de mi vida, eso no va a funcionar. Yo no puedo pretender que mi vida va a ser tampoco la confirmación de esa salvación, de esa obra perfecta de Cristo. Yo sí puedo ver evidencias en mi vida de cómo la gracia de Dios me va transformando, de cómo la gracia de Dios me va dando el poder para renunciar
a los deseos de este mundo y yo vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Pero mientras yo esté aquí en la tierra, yo voy a estar luchando con el pecado. Y si me quedo simplemente viendo mis debilidades y no pongo mis ojos en Cristo, entonces puedo estar con gran ansiedad, con gran incertidumbre. Y por eso el Señor nos llama a que si vamos a cuidarnos de no ser arrastrados por este mundo, por sus filosofías, por su sabiduría, nosotros tenemos que andar enfocados en Cristo, sabiendo que es en Él que nuestra salvación está confirmada. Algunas observaciones ya para terminar. Es interesante que estos tres verbos, arraigados, sobreedificados y afirmados o confirmados, están en voz pasiva. Lo que significa, si usted recuerda su gramática, que el sujeto recibe la acción del verbo. Ahora, para pasar de la gramática a la práctica, ¿a qué significa esto de que está en voz pasiva? Esto lo que significa es que yo no soy que voy a estar yo mismo arraigándome, no soy yo mismo por mi esfuerzo que voy a estar sobreedificándome, no soy yo mismo que voy a estar confirmándome, sino que es Dios que va a hacer esa obra en mí. Y por lo tanto, si es Dios que va a hacer esto en mí, yo debo colocarme en una posición que Dios efectivamente pueda hacer esta obra en mí. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo primero es que nosotros debemos pasar tiempo en oración, pidiéndole a Dios de manera especial, de manera particular, que haga estas cosas en mí. A veces nosotros nos ponemos a orar y no sabemos por qué orar. O a veces tenemos muchas cosas por las cuales pedimos al Señor que son válidas, de enfermedad, salud, de situaciones en el trabajo o en la casa. Pero el Señor espera también que nosotros estemos orando por nuestra vida espiritual. Y qué bueno sería que nosotros estemos orando para que el Señor nos arraigue cada día más y más en Cristo. Para que nosotros en nuestra vida espiritual podamos ser sobreedificados en Él. Para que cuando estamos luchando con la incertidumbre, con la incredulidad, el Señor nos confirme en la fe de Cristo Jesús. ¿Quieres andar enfocado en Cristo? Al terminar la prédica, mientras estamos orando, ahora mismo, esta mañana, cuando terminemos, me gustaría, mi hermano, mi hermana, amigo, que no solamente escuche lo que yo estoy diciendo, sino que tú también ores para que el Señor sea que esté haciendo esta obra en tu vida. Si es Dios que va a obrar en nosotros, entonces debemos poner en una posición que Dios pueda obrar. Debemos pasar tiempo en oración, debemos pasar tiempo en la palabra para ver cómo es que Dios va a lograr esto en nosotros. Pero otra observación más, y es que estos verbos no solamente están en voz pasiva, sino que están en el tiempo presente. Y en el griego el énfasis del tiempo no es tanto cuando una cosa ocurre, sino la clase de acción. Lo que eso significa es que este verbo, estando en presente, el énfasis que está haciendo es que esto es una acción que debemos hacerlo de manera continua. Un árbol no necesita de una raíz solamente el día que va a brotar de la tierra. Un árbol necesita estar arraigado día tras día. Y de la misma manera, mi hermano, mi hermana, si usted quiere crecer en su vida espiritual, usted no puede pretender que solamente los domingos usted se va a arraigar en el Señor Jesucristo o usted va a permitir que Dios lo arraigue a usted en el Señor Jesucristo. No, esto es algo que de manera continua nosotros tenemos que estarle pidiendo al Señor: Señor, haz esta obra en mí día tras día. En otras palabras, una vez más, mientras yo tenga vida, yo debo estar dependiendo del sustento
que Cristo trae a mi vida. Día tras día, no solo los domingos, no solo los miércoles por la noche. Mi hermano, no permitas o no te aventures a buscar otro sustento de tu vida que no sea el Señor Jesucristo. Mientras yo esté vivo, debo estar sobreedificando. Y esto significa, hermano, que día tras día, todo lo que yo hago, sea aquí en la iglesia, sea en mi casa, sea en la calle, sea en el trabajo, todo lo que yo estoy haciendo de una manera u otra contribuye a esa edificación que yo estoy haciendo sobre Cristo. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y ya sea como nos decía el pasaje de 1 Corintios, que algunos de nosotros solamente estamos sobreedificando heno, paja, hojarasca. Pero qué bueno sería que nosotros nos esforcemos para que el Señor en nosotros esté obrando de una forma tal que podamos ver oro, que podamos ver piedras preciosas siendo edificadas sobre nosotros. Hay un detalle muy importante, mis hermanos, y es el hecho de que si esto es algo que yo debo hacer de manera continua, yo debo entender que como creyente yo nunca dejo de crecer. Mientras veo aquí esta audiencia en esta mañana, yo veo que hay muchos de ustedes que tienen años en los caminos del Señor. Muchos de nosotros crecimos en hogares cristianos, fuimos a colegios cristianos y podríamos llegar a la idea de que, óyeme, ya yo llegué como cristiano. Ya yo me gradué, ya de aquí realmente yo he leído la Biblia en inglés, en español, hasta en griego, hebreo. Ya yo me sé el orden de todos los libros, yo me aprendí X cantidad de versículos, por lo tanto ya no hay más para yo crecer. No. Día tras día yo debo estar sobreedificando en mi vida, permitiendo que el Señor siga obrando en mi vida para gloria de Dios. Y por último, el versículo termina abundando en acciones de gracias. Una persona que anda enfocada en Cristo es una persona agradecida. ¿Qué pasa cuando los niños están viendo televisión y de manera especial, si es un canal de niños, un canal de muñequitos, y pasan los comerciales? Yo no sé si en su casa o en su televisión da la casualidad de que los comerciales que dan en esos canales para niños son todos de juguetes. Y cada vez que pasa un comercial, el niño dice, papi, yo quiero que tú me compres ese carro. Papi, yo quiero que tú me compres ese dinosaurio. Papi, yo quiero que tú me compres ese muñeco. Pero en su cuarto tiene 3 cajas llenas de juguetes, de carros, de dinosaurios, de muñecos. ¿Pero qué está pasando? Que lo que él está viendo es todo lo que le está pasando por enfrente y no se enfoca en lo que ya tiene. Siempre va a querer más y más. Y una vez más es porque han perdido de vista lo que ya tienen. Sin embargo, cuando nosotros andamos en Cristo, la gracia y la misericordia de Dios son tan abundantes y refrescantes para nosotros que las aflicciones, los ataques que podamos estar enfrentando en este mundo se ven diminutos. No es que no los haya, los hay. Enfrentamos las aflicciones. Pero en vez de nosotros estar pidiendo por otras cosas, en vez de nosotros estar quejándonos porque miren lo que a mí me ha tocado, si yo tengo mis ojos puestos en Cristo, yo voy a estar asombrado del amor y la misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Yo voy a estar asombrado de aquellas cosas que Dios me ha dado a mí que yo no merezco. La salvación, por ejemplo. Y eso es motivo suficiente para yo quedar por siempre satisfecho con lo que Dios me ha dado. Pero no solamente eso, sino que yo puedo agradecerle a Dios por lo que Él no me ha dado, que a mí sí me tocaba, que era el juicio. Y en vez de yo quejarme por aquellas cosas que no tengo, que no puedo hacer, yo voy a estar totalmente satisfecho en lo que Dios ha hecho por mí en el Señor Jesucristo. Pero una vez más,
Si yo quiero continuamente estar dando gracias al Señor, como presenta este pasaje, y no como suele ocurrir que muchos de nosotros que nos dejamos de llevar, de que mira salió esto, de que mira está lo otro aquí, y estamos pendientes de todas las cosas que nosotros no tenemos. Si yo quiero abundar en gracias, yo tengo que estar enfocado en Cristo. Y al hacer esto, yo voy a tener razones suficientes para dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque Él me ha arraigado a mí en Cristo. Me da un sustento de vida seguro, me da un sustento de vida que me va a hacer robusto, que me va a ayudar a mí a permanecer. Yo debo dar gracias a Dios porque Él me ha dado un fundamento que es la roca, el Señor Jesucristo, sobre el cual mi vida puede ser sobreedificada. Yo puedo darle gracias a Dios porque no tengo que andar, no tengo que vivir con la ansiedad, con la incertidumbre de que iré yo al cielo, tendré yo la vida eterna. ¿Por qué? Porque por medio de la obra perfecta de Cristo, mi salvación está ya confirmada. Por eso, mis hermanos, ante todos los ataques, ante todos los engaños del mundo que van a buscar distraernos, que van a buscar apartarnos del Señor, tú debes andar enfocado en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana por esta enseñanza que encontramos en su palabra, que nos exhorta a que día tras día, en cada momento, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y Padre, nosotros queremos cada mañana colocarnos en una posición donde usted, que es todopoderoso, puede hacer esta obra increíble en nuestra vida. Porque al final, Señor, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra voluntad, sino que esto es una obra que por su gracia usted hace en nosotros. Y por lo tanto, Señor, rogamos que usted nos arraigue, que usted nos sobreedifique en Cristo, que usted confirme esa salvación basado en la fe por la obra perfecta de Cristo. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo rogamos. Amén. El Señor le bendiga.